Veo que eres un poquito fanático de Nirvana y Cobain. Me fascina. Marcó mucho ¿Sí? mi juventud, mi adolescencia. Marcó todo el estilo de música y actitud ante la vida. En esa época descubrí el punk. Entonces, Bueno. mucho me gusta. Tú dirás. Un segundo. Voy a quitarle el vibrador a esto. Dale. Muchas gracias por venir. No, por favor. Me alegra saber que La Tiendita del Horror es un éxito. Es ¿Qué un tal la éxito. función de ayer? Bien, está lleno, gracias Sí. a Dios. Me gusta mucho la obra, la he visto 2 veces. Quiero verla una vez más antes que finalice. Es una obra que no tiene fecha de final todavía. No, todavía. Y quiero que le cuentes a todos un poco desde tu perspectiva de qué va, cómo te sientes estando en esta obra. Es una obra especial. La Tiendita del Horror es una obra especial, por lo menos para mí. Ujú. Igual que para David, igual que para Giovanni. Yo el 91, tuve la opción de hacer esta obra acá. Rita Riviera, una amiga mía, directora que me dirigió ahí en Buenos Aires en una obra, ella estaba dirigiendo esta obra en Buenos Aires. Y me dijo, te la doy, hazla en Lima. Y nunca la pude hacer. En esa época no había esta movida teatral. Una que hay historia ahora. parecida a la de Giovanni con David, que hace 20 años también tenían el deseo de hacerla, pero no se daban las condiciones. Claro. Ahora estamos viviendo ya, yo le digo a Giovanni un boom, pero Giovanni dice, no es boom, es como que un... No hay un boom teatral. No hay un boom. Siempre hubo, digamos, en los 70s hubo un boom teatral. En los 80s, 70s y 80s, habían más de 25 café concerts o café teatros. ¿Puedes explicarnos qué era un café concierto, café teatro? Era un sitio donde entraban 200 personas, 100 y pico, 200 personas, sentadas cómodamente, en una silla, mesita, pedías un traguito, un té, un café, un sándwich, un piqueo o algo, y veías un espectáculo. Podía ser una obra de teatro, un espectáculo, lo que tú quisieras. Después se degeneró. ¿En qué sentido? Empezaron a hacer revista musical donde no tenía que haber revista musical. ¿Qué es una revista musical? Revista musical son vedettes, son cómicos, música, baile, y eso es un teatro, no es un café teatro. Pero bueno, se degeneró y murió el café concert. El café concert normalmente era humor, pero habían 25 locales de ese tipo en Miraflores, solo en Miraflores, Miraflores. solo en Miraflores, y todos trabajaban a lleno. Y trabajaban más o menos 20, 25 teatros. Entre Lima, Miraflores y demás. O sea, había un boom. O sea, cuando digamos. dices café teatro, un espacio pequeño para 200 personas, hay teatros ahora que son para Pero 200 personas. Claro, claro. En esa época nace el Teatro Larco, nace el Auditorio Miraflores, que eran teatros pequeños. ¿Qué café teatros emblemáticos existieron en Miraflores que tú recuerdas? El Huevo, que era de Guille. Mi papá tenía uno que se llamaba La Ruda Macho. La Gata Caliente. El Cholibris, el Jonels. Claro. ¿Y hay alguno que quede con similares características o hay un local en la actualidad que tú puedes decir? Los últimos 2 café teatros o café concerts fueron míos, que fue uno La Mueca y el otro La Mona Risa. Claro. No, donde era Astrid y Gastón, Ajá. en Cantuarias, era el Jonels. El antiguo Astrid de Gastón. Claro, el antiguo, ahí era el Jonels. ¿Y qué crees que pasó para que sistemáticamente lo que fue un boom comience a desaparecer? O sea, habían 25 café teatros en Miraflores y después... El terrorismo, Sí, la gente dejó de acudir a... claro. Así como la época militar, Ujú. el terrorismo. Wow. Y ya cuando pasa el terrorismo ya empieza digamos, boom teatral, donde se empieza a hacer más teatro, pero de mejor calidad se está haciendo ahora. O sea, hay muchas comedias musicales que se hacen por ahí. Antes solo era Osvaldo, el que las hacía, Catone. Claro, una época que eso comentamos con Giovanni, como que Osvaldo era mal visto por ser el comercial, porque el teatro establecido era más como
profundo e No intelectual. hay teatro comercial, teatro cultural. Hay un solo teatro, para mí. Claro. Hay un solo tipo de teatro. La persona que se sube a un escenario es un espectáculo, te guste o no, es cultura. Te guste o no, es teatro. Claro. ¿Es así? Listo, entonces tienen que ir al Teatro Larco, que está en la cuadra 10 de la avenida Larco. 1036. 1036, La Tiendita del Horror. Es un éxito, está de miércoles a domingo. A domingo. Y los miércoles tiene precios populares, muy populares para la gente que quiere ir, inclusive. Hay Así es. entradas hasta de 20 soles para estudiantes, lo que Para me parece estudiantes y jubilados. genial, porque es una forma bien paja de acercar al teatro, que a veces mucha gente siente un poco de distancia porque los precios suelen o pueden ser Ujú. altos, ¿no? Y con una entrada que vale 60, 80 soles, alguien dice, bueno, con esa plata llevo a mi familia al cine. Claro. Todos. Pero es paja que vayan porque se van a enamorar y La Tiendita es una obra muy bonita a la cual tienen que ir. Es humor, no sé, es un absurdo de terror cómico con música, es una locura. Es lindísimo. Y leí el otro día en El Comercio algo que le dije yo a Giovanni, que merece editarse en CD. Sí. Bueno, la voz de Gisela, ¿no? Porque- No, todos, cada uno con su estilo, o sea, es una música muy bonita y ustedes lo interpretan muy bien. Y tú cantas muy bien con la voz del señor Mushnik, ¿no? Es una voz media rara, sí, que tiene para hablar. Quiero contarte una historia, A ya ver. que hablamos de La Tiendita. Era el año 80. ¿El club de Ricky qué año fue? El primer supercartonicómico fue 85, sí, 85, después me fui a Buenos Aires, 88 fue el Club de Ricky. En el año 88 yo era como muchos colegiales, un fan rendido del programa y lo veía mucho y te veía en tele y era bien paja. Y mi padre trabajaba en Nicolini, que eran los que distribuían... Voy a mandarle un mensaje al camarógrafo un ratito. Leo, un poquito más de silencio. Mi padre trabajaba en Nicolini, que eran los que distribuían o producían Hoja Redonda, que era uno de los auspiciadores. Claro. Y un día, tú no te acuerdas de esto porque te pasó 1000 veces, llego del colegio a mi casa y suena el teléfono. Y mi papá me dice, te va a pasar con un amigo. Y eras tú. Porque ¿Ah, sí? habías ido a la oficina de Nicolini a hacer una reunión o trámite y fue como que, maña, qué paja. Entonces, ese es mi primer recuerdo tuyo y luego ya fui al estudio Ya. a ver el programa y lo que quería preguntarte era, salió un artículo pequeño en el comercio, en Hace Somos. poco, ¿no? Sí, que decía algo así que yo siempre sentí como que comenzaba diciendo, aunque el gran actor Riquitoso no lo incluye mucho en su currículum. El Club de Ricky es un programa de culto y alegró vidas de miles de peruanos, niños que vivían en una época colapsada del terrorismo y la inflación, etc. ¿Tú extrañas el programa? Porque generalmente no hablas mucho de él. Sí hablo de él, Sí. sí. Yo hice dos cosas para chicos que fueron muy importantes, que fueron los programas infantiles que yo hice, que fue Supercartonicómicos, el Club de Ricky y el Super Club de Ricky, y anteriormente los Detectilocos, que se creó para grandes, Yo no llegué a esa época. ¿ya? Se creó para grandes y se convirtió en un programa para chicos y la familia. Lo sé. Eso fue 84, 85, 83, 84, ya no me acuerdo. Fue tu creación, ¿cierto? Sí, sí. Y siempre escucho que estás muy orgulloso de eso. Sí, fue mi primer hijo, digamos. Y de ahí se empezó con el Club de Ricky, siempre trabajando con Guille. El Supercartonicómicos lo hice en el 5 con Fernando. Ahí nace el primer Club de Ricky, porque se llamaba el programa Supercartonicómicos, pero la casita de donde yo salía se llamaba el Club de Ricky. Yeah. Y de ahí se tomó para hacer el Club de ¿Y Ricky. era el mismo formato de presentar Era- concursos y con dibujos animados? ¿O? Era un programa infantil de concursos Ujú. con dibujos animados. Y ahí te mudaste al 4 para hacer Y ahí me mudé el Club de 4 para hacer el Club de Ricky. Primero me fui a Buenos Aires, Ajá. volví a Buenos Aires, hice el Club de Ricky, pero ya lo hicimos con un disco de canciones, que no tengo el disco, que fueron 12 canciones. ¿Un disco de canciones del Club de Ricky? Claro, Vamos a ir en orden. ¿Y con Niemsa. No tienes ese disco. No, Esa pero es no una historia tengo. de muchos artistas y muchos músicos. No tienen Sí. sus propios vinilos. No. Pero vayamos en orden.
¿Qué es lo que más recuerdas con cariño de esa época, de ese programa? ¿Qué sientes cuando la gente te lo menciona? Gente de mi edad que vivió su La niñez. cara de los niños cuando recibían el premio o el regalo. En ese programa los niños nunca, ahí no perdían, No perdían. simplemente no ganaban. Pero nadie Pero- se iba triste. No, porque no decíamos, has perdido. Era una ley en el programa. No había perdedores, había no ganadores, Claro. nada más. Pero se iban así. O sea, la diferencia era o una tabla Sunset, o una bicicleta, Una tabla Sunset, Claro. qué paja. o una tabla Sunset, o una bicicleta, u otros premios, ¿no? Pero todos se llevaban hoja redonda, se llevaban guaraná, se llevaban, ¿qué más? Había un- Zapatillas Reebok. Un concurso de Guaraná, de decir, esa hita era... ¿Cómo era? O sea, No, había... no, no. Había un concurso que se llamaba Super Cartón y Cómico. Ya. Super Cartón y Cómico, saber quién llegaba más. Claro. El que llegaba más se llevaba a todos sus premios. Y Ese- eso empezó en el 5, en Super Cartón y Cómicos, este programa. A mí me contrata el 5, saliendo los Detectilocos, me contrata el 5 para congelarme. Sí. Sí. Y me da un programa solo de presentación de dibujos animados. Y con Fernando Guille quitamos los créditos finales de Robotech, de los Autobots, de los Gobots, Ujú. y los créditos de entrada y los finales. Y ahí teníamos segundos para hacer un concursito. Ganabas, claro. Un concursito, y hablo con Lau Chun. Lauchu. Hablo con Lau Chun. Estoy viajando en el tiempo. Sí, hablo con Lau Chun y hablo con Jorge Laucón, que era el gerente, y le digo, necesito que me regales 10 canastas porque voy a hacer un concurso. Ya me dijo, te las envío al canal. Y digo, por favor chicos, envíen sus cartas a tal dirección, o sea, venía Arequipa 1110, que esto que el otro, vamos a regalar estas canastitas. Ujú. Al final del programa, de ese día, habían 80 cartas. Y Alberto Terry dice, esto va a ser un éxito. Alberto Terry. Dice, esto va a ser un éxito. ¿Quién era Alberto Terry? El gerente general de Panamericana Ah, ya. Producciones. Esto va a ser, o sea, los que querían congelar dijeron, esto va a ser un éxito. Y al día siguiente había 1000 y pico de cartas Claro. y ya me dieron 2 horas para hacer un programa, no solo de presentar dibujos animados, Claro. sino de hacer concursos, y ahí creamos el Club de Ricky, llamamos a Piñita, a Galletita, a Puchín, y empezamos a hacer todo un programa. ¿Y el Super Club de Ricky qué era? ¿La versión Ahí- mejorada de qué? Sí, nos fuimos al 11, porque hicimos un contrato, hago yo un contrato con el 4, y América me firma un contrato por 2 programas, el Club de Ricky y La Máquina de la Risa, Ujú. que era un programa cómico y un programa infantil. Y firmo una cantidad de plata, mitad Guille, mitad yo, más los auspiciadores internos del programa. Y ganamos, perdón la palabra, un huevo de plata. Está bien. Ganamos mucha plata y el canal a fin de ese año nos dijo, ya está acá nomás. Han ganado más que nosotros. Sí. Pero ustedes me han firmado esto, le dije. Claro. Y ahí no quisieron más y nos fuimos al 11, a RBC, Ahora sí. con el Super Club de Ricky. Y yo termino el programa porque mi papá muere en el 90. Grabo todo lo que quedaba de contrato. En 2 meses grabé casi todo el año. Ah, sí. Sí. Y me voy a Buenos Aires, porque no quería saber nada. Me voy de nuevo a Buenos Aires a trabajar, trabajo en Buenos Aires, en Montevideo, en Uruguay, ¿Y eso fue tu último paso como estrella infantil? como animador infantil. Wow, ¿qué tal? He viajado. Y ahora la pregunta de rigor. Me dices que no tienes un vinilo que sacaron que se No. llamaba El Club de Ricky El Club de Ricky y lo editó Yemsa. y EMSA. Pero no está tampoco, lo he buscado. No, No, definitivamente hay que rebuscar en Quilca o en otros lados. Qué mal que no haya, como en otros países, como una biblioteca, se llama, ¿cómo es? Depósito legal, creo que se llama algo Sí. así, donde archivan toda la Claro. producción que es nuestra historia. Claro. Nuestra Por ejemplo, historia tú sacas musical. un disco, un libro, y tienes que entregar 2, Claro. ¿no es cierto? Claro. 2 para la Biblioteca Ajá. Nacional. Ujú.
En los discos no sé. No, no hay. O sea, No. si tú mismo me dices que no lo tienes y no se puede conseguir, o sea, es probable que rebuscando mucho en Kilka, me quiero en Kilka, lo encuentres. Recién salían los cassettes, no sé si por ahí. Y tú tienes otra curiosidad. ¿Los Detectilocos tienes un archivo personal? No, nada. Nada. Eso está en el canal. Y Todo eso está en el canal. ¿Nunca has intentado hacer copias, masters o algo? Sí, he pedido. No, Es no todo te lo un dan. trámite, pues, No ¿no? te lo dan, no te lo dan. No te lo dan, qué vaina. Ni los Detectilocos, ni el Club de Ricky. No ¿Pero los tengo tienes nada. grabados en Betamax, en VHS, algo? ¿No? Nada. Nada. En YouTube hay el Club de Ricky y hay partecitas chiquitas. ¿Ah, sí? Sí, pon el Club de Ricky ahí. Hay una parte pequeña que se llama Stephanie en el Club de Ricky, que asumo que alguien no grabó el VHS, su hija. Y La lo que puso. tiene es Patita Loyola. Ya. ¿Qué es la vida de Patita Loyola? Bien. ¿Que era bien, tu bien. co-animadora? Sí, era mi co-animadora. Sí, bien. ¿Patricia Loyola? Pati Loyola. Ella trabajaba con Yola, hacía Patita Petit. Ah, wow. Después Roxanita Vargas, ella hacía El chisme tiene la razón. No sé qué pasó con Yola y se vino a trabajar conmigo. Y se volvió muy famosa en esa época. Patita Loyola, es un nombre Claro. que... ¿Y la frecuentas? ¿Hablas con ella por Sí, de vez en Facebook? cuando nos vemos. ¿En qué anda? Bueno, ella trabaja en una empresa de telefonía. Ah, no sé. se desligó el se tema. desligó el tema. He viajado. Teatro es el teatro. El otro día vi que con Miyashiro van a hacer algo que se llama teleteatro, que me parece paja. Sí, me lanzó un reto que para Ya. el 22 de agosto, Ajá. o sea, me queda 20 días, hacer un solo programa de teatro desde el teatro. Claro. Pero como teatro es el teatro es de América, el nombre es de América. Ah, sí. Así es. O sea, yo lo puse, pero lo archivó América. Los canales, Ricky, los patentó canales. América, así es que hice teleteatro, le puse en ese momento. Teatro en la tele, teleteatro, Claro. y quedó teleteatro. Y Miyashiro te ha hecho un rato para hacer un hacerlo. programa. ¿Puedes contarme la historia de ese proyecto? Que yo siempre que escucho hablar sobre él y que pones en Twitter, te sientes muy orgulloso de Teatro del Teatro y la Sí. gente te lo pide. Te Me dice lo en pide Twitter, mucho. yo leo, Ricky, ¿cuándo regresa Teatro del Teatro? Que es, fue y es un éxito. ¿Y cómo surgió este proyecto? Yo lo tenía hace muchos años. Yo por primera vez lo vi teatro como en el teatro en Buenos Aires. Cuando con mi padre, mi madre, mi abuela vivíamos en Buenos Aires. Estaba en el colegio. Lo hacía Darío Vittori, Mario Fortuna, teatro como en el teatro. Después lo vi acá, con Pepe Vilar, ¿Con el mismo título? con el mismo nombre, teatro como en el teatro. Ya. En esa época podías agarrar los nombres. Y no Claro. pasaba nada. Después se va Pepe a Chile y hace el teatro de José Vilar. Y siempre es el sueño, creo, de todo actor, hacer ese programa. Porque yo junté mis dos pasiones, ¿no? O sea, el teatro y la televisión. Ujú. O sea, se grababa con público, como yo digo, se grababa a tiempo real en vivo, simplemente se paraba cuando había los cambios de ropa Claro. necesarios o el intermedio necesario Ujú. en la obra. Después todo era igual. Y Y- tenías dos tipos de público, el público que tenías en vivo y el televidente. Y había que trabajar para los dos públicos. ¿Cómo es eso? ¿Sí? O ¿Se sea, puede? yo sí, yo tengo una manera de trabajar en comedia muy diferente. Que yo, en lo que yo hago, en mis producciones, yo no tengo cuarta pared. Yo disfruto con el público. ¿Podemos explicar el concepto de cuarta pared? Para La gente? cuarta pared normalmente para muchos actores es el telón, o sea, no te ve nadie. Ajá. ¿Me entiendes? Hay una separación entre el actor y el público. Esa cuarta pared muchos actores no la rompen. Yo la rompí hace muchos años. Y juego con el público. Y era el teatro, desde el teatro es muy bonito porque el formato de grabación es como una sitcom americana, ¿no? Claro. O sea, estaba como una de las comedias americanas que se graban con público, entonces hay como un feedback Claro. constante y eso pasa en el teatro, pero ya tenerlo registrado es como paja, ¿no? Claro, y la diferencia con teatro como en el teatro de Pepe o de Darío Vittori es que yo cambiaba elencos todas las semanas. Pero tenías actores regulares, ¿o no? Había actores regulares, ¿Quiénes eran pero tus regulares? Thorsen, Gianotti,
El último año eran Thorsen, Gianotti, Mónica Torres, Giovanna Valcárcel. Ujú. Pero yo cambiaba ya, era la diferencia. El único que se quedaba era yo, porque eso me pedía el canal. Ah, sí. Sí. Y después eran elencos diferentes. ¿Cuántos programas hiciste? 300 300. Sí. ¿Se grababan dónde? ¿En el estudio 4? en el Estudio 4. No 300, o sea, 290 y pico, ¿no? Bueno, 300. 300. ¿Y hay algunos que recuerdas con mucho cariño o todos por igual? Todos tienen su magia, todos es un hijo, todos tienen su cosa linda, sus anécdotas. Ujú. Hay uno que sí es, quien pudiera haberlo matado, que es una obra muy graciosa que me gusta mucho. Y es un clásico, y el otro clásico es para mí La tía de Carlos, ¿no? Claro. Que lo he hecho yo en teatro, lo he hecho en teatros del teatro, lo he hecho en giras. ¿Y qué pasó? ¿Por qué siempre cosas que funcionan tan bien en televisión y que son tan queridas de pronto se van? ¿Fue tu decisión? ¿Fue decisión del canal? Del canal. Sí. Del canal. Fue decisión del canal. Querían cambiar ya el formato de reality. Claro. Que a mí me ofrecieron hacer eso y yo dije no, yo no soy animador. Conducir un... O sea, yo puedo conducir un programa sé. como Bla Bla Bla, que lo hice en algún momento, Ajá. o Hombres trabajando para Claro. ellas, pero yo no soy animador. O sea, eso de pararme frente al público y hablar, no puedo. No. Pero lo haces y lo has hecho. Sí, mucho. lo he hecho, pero no me gusta. O sea, no es lo no mío. es como chamba. No, Es como... no. Y, Eso ya es chamba ya. claro, quiero hacerte una pregunta. En general, la gente tiene un recuerdo o una imagen muy graciosa tuya. Claro. Y te han dicho esto miles de veces. Cuando te conocen, no eres necesariamente la persona que está en pantalla o en teatro todo el día haciendo reír. Eres Claro. A ver, calmado, cuéntate pausado. un chiste, a ver, ¿no? No a ese nivel, pero lo que voy... pero sí, ¿Te dicen cuéntate un sí, chiste? Sí, en reunión de médicos, oye, cuéntate un chiste, espérate un apéndice. ¿Reunión de médicos? Claro, una reunión de médicos que tuve. Tú te operas un apéndice y yo me cuento un chiste. Es mi chamba, le decía, es lo mismo que lo tuyo. Claro. Pero generalmente eres así o en lugares más... Yo soy muy serio, yo soy un tipo Sí, muy, claro, muy, yo- muy... Creo que todos los actores somos un poco timidones. Sí. Y mi catarsis es subir al escenario o cuando prenden una cámara, ¿no? Y literalmente te dicen, a ver, cuéntate un chiste. Sí. Y nunca has atracado porque, en fin, estás en una reunión de amigos. Sí, ya que me queda. ¿Sí? Si no, pues, claro, pues he creído. Claro. Porque la primera imagen que... Es que la gente no tiene cómo saber, ¿no? La gente está bombardeada permanentemente por teatro, cine, televisión. Tienes una imagen divertida de alguien, cuando lo conoces dices, su bien Ricky estaba molesto, estaba serio. Claro. Porque claro. a veces sienten que las personas divertidas ante cámaras todo el rato tienen que estar... Claro, pero... Y de repente sí, de repente no, pues no. Yo no soy así, o sea, yo soy un tipo muy, muy retraído, muy serio, ¿no? Ujú. Es que para mí el teatro o la televisión es mi trabajo. Claro. Ahí le doy todo al público. Todo lo que me pide el público se lo doy ahí. Pero Pero es un trabajo que se basa en una esencia tuya y en el fondo claro, tú debes ser alguien muy claro. divertido y... en el fondo. No, me refiero a cuando estás en espacios... De amigos, Cómodos, ¿no? claro. Claro, con amigos, sí, no tengo Claro. ningún problema. O sea, Y tú- es más, cuando nos reunimos, un montón de actores o amigos, Ajá. nos reímos desde que empezamos. Pero después tú ves a todos esos actores, o sea, por ejemplo, Sofía Rocha, ¿sabes quién es Sofía Rocha? No sé. No la conozco personalmente. Ya, sí. pero Sofía Rocha es una mujer seria. O sea, tú la ves haciendo siempre papeles serios, Ujú. dramáticos. Y es lo más gracioso que puede existir. ¿Y por qué nunca la Tiene un castean humor para...? negro, un humor así ácido. Y eso no fuera de haría es una que... extraordinaria actriz. No Y eso sé, no haría yo- que un director la castee para Yo algo... tengo la idea de hacer en algún momento un programa cómico como se hacían antes con actores, donde Ajá. quiero tener a Sofía. ¿Hay espacio para ese tipo de programas ahora en la tele? ¿No? Ahora todo es reality. Por eso, es un poco complicado el tema, ¿no? Porque, pero... O sea, el chino me ha puesto este reto, o sea, va a caminar, el programa va a tener su rating, va a ser un éxito, pero no creo que lo llamen para que vuelva a ser un... Y en tu experiencia en televisión dirías que lo que está pasando ahorita, sin despreciar el trabajo de nadie, ¿no? ¿Es una olita que va a pasar o tú crees que va a ser la tendencia de acá a los próximos 10 años? No lo ¿Qué sé. piensas? No sé, o sea, están haciendo cosas que yo no todos, ¿no? Ujú.
pero que nunca pensé que iban a pasar. Ujú. Y si esta tendencia sigue, Claro. ¿qué va a pasar? ¿Van a matar gente en cámara? La época No de sé, ya. entretenimiento infantil del Club de Ricky, donde había una inocencia y frescura y romanticismo tierno, ¿se fue para siempre? Es el cable. El cable. Sí, o sea, en televisión abierta no hay, por lo menos en este país, no hay programas infantiles. ¿Y eso es por qué? Porque los tiempos han avivado más de los niños, los chibolos tienen más información, pierden la inocencia más rápido. Es como... El último gran programa infantil, que era Timoteo, se fue. Ya no está, pues, ¿no? Se fue. Mm. Se fue Karina y Timoteo, después María Pía y Timoteo, y ya no hay más Timoteo. No existe loco. más Timoteo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué cuando tienes un espacio libre, estás tomando un café? Montas bicicleta, ¿no? El otro Sí, día sí, que sí, sí, nos sí. despedimos del teatro, Sí, sí, sí. Me gusta mucho eso. Yo voy al teatro en bicicleta. Vas saltando en bicicleta, Sí, 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 a porque- chambear, claro. Porque ¿dónde? En Miraflores, ¿dónde estaciona? No hay estacionamiento. Cuando estás libre o tomando un café o montando en bicicleta, y aparte de teatro, desde el teatro, ¿qué otras cosas te gustaría hacer? Un programa cómico. El que me has dicho. Sí, con actores de verdad, o sea, todos son actores, ¿no? Pero Claro. con actores que muchas veces hacen drama y tragedia, Ujú. traerlos para que vean que el actor hace de todo. ¿Y te has sentado a tratar de materializarlo, conversar con un ejecutivo? Sí. O sea, no, pero No. no hay forma, o sea, No hay forma de lograrlo en ese momento. ¿Qué? no. Qué O difícil, sea, ¿no? es difícil la televisión, por eso no hago televisión. La televisión ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. O sea, me encantaría, por ejemplo, trabajar en el 7. Claro, que es un canal con una parrilla cultural impresionante, Claro, ¿no? me encantaría trabajar en el 7. ¿Y por qué no presentas algo? Estamos en conversaciones, Qué paja. pero los gobiernos, Sí. los tiempos del Estado son diferentes a Exacto. los tiempos de la televisión privada. Hay muchos cambios, ¿no? Dependiendo de quién esté Claro, o sea, arriba. no se sabe, o sea, por ejemplo, después del mensaje 28, ¿no? Ajá. Antes había una gente, ahora cambian, pues, ¿no? Claro. Creo que cambian. Capaz te querían antes, pero capaz a los que entran ahora no Y les se cae, queda ¿no? en el aire tu proyecto, ¿no? ¿Qué tal el deporte? No tengo la menor idea qué pase, ¿eh? De verdad. Siempre en medios del Estado todo depende de quién está arriba, pues, ¿no? Y qué gente traiga. Tu participación en la serie web Zombies. Ah, hice una aparición. Increíble. Fue muy gracioso, Muy ¿no? gracioso. Tiene ¿Cómo- bastantes cómo se dio? vistas. Sí, sí. Sí. Y es paja porque, o sea, me parece que chévere que estés como incursionando en nuevos medios. O sea, Sí. me parece monstruo. Porque es una serie, el tema de zombies que es tirado para la juventud. Me parece paja que estés ahí. ¿Cómo se dio este Me encuentro? llamaron y le dije Sí. que sí. Así de simple. Así de simple. Ahí no te pagan, o sea, no hay nada. Simplemente, oye, ¿nos apoyas en ese sentido? Sí. Claro. Vamos a hacerlo. Y nos divertimos. No vamos a spoilear mucho, pero cuando vean el episodio de Ricky en Zombies, Ricky hace un borracho, delirante que tiene al lado un zombie y se da todo. Y no se da cuenta que es un zombie, piensa que es otro borracho. Claro, o sea, está tan borracho que no piensa que es otro borracho. Buenazo. Quiero hacer una pequeña travesura. ¿Te acuerdas la historia que te conté que me llamaste por teléfono de la oficina de mi papá? ¿Podemos Sí. mandarle un audio de WhatsApp a mi papá? ¿Cómo no? Como ¿Cómo para no? ¿Cómo no? retribuirle... ¿Cómo se llama tu papá? No me Lucho. acuerdo. Lucho. Lucho. Como para retribuirle el gesto, pues, ¿no? Ya no trabaja en Nicolini. No, Ya hace no. años. Le comenté que íbamos a estar juntos y se emocionó mucho y me soltó la historia de Hoja Redonda con una serie de detalles. Y dije, man, ya, no me acordaba de... Se llama Lucho y voy a comenzar a grabar aquí y puedes decir lo que quieras. Hola Lucho, ¿cómo estás? Bueno, nos une Hoja Redonda, digamos, Claro. en ese sentido. Y gracias por el apoyo de esa época y no sé en dónde estés trabajando, hermano, para que me apoyes para otra cosa. Ese fue Riquitoso, pa, un abrazo, chao. Chucha, no grabó, hay que hacerlo todo. Ay, vámonos. Hola Lucho, ¿cómo estás? Ahora sí está grabando. Está ¿no? grabando, sí. Hola Tala Riquitoso, te mando un saludo grande y como te decía, gracias por el apoyo de Hoja Redonda en ese momento. Está chambeando en otro lado, hermano, para que venga un apoyón para ver si hacemos otro programa. Esa es mi retribución a la linda llamada que me hizo Ricky hace más de 20 años, 25 años. Pa, gracias, chao.
¿Cuánto? 25. 25 años, el año 88, sí, pues más o menos. No soy malo para las sumas más y o restas, menos. sobre todo en vivo. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, me ha encantado conversar contigo, en No, verdad. gracias a ti. Que, 4 minutos. quedan 4 minutos. Sí, salsa. Esa es una... ¡Ah! Rices y salsa. He comprado un vinilo de Rices y Salsa en All Box Store. Sí. Sí. Pero en esa época yo no estaba. No, te estoy comentando por el tema de reconseguir material que creemos perdido. Compró el tío Johnny también. Entonces sí confío en que yo me voy a dar una vuelta por Quilca. Ese disco tiene que tenerlo alguien. Sería pajísima. O sea, se grabó en Yemsa. Sí. Se sacó el disco. Ahora, no sé. No Yo estoy sé. seguro que alguien que va a ver esto lo tiene y ese Porque alguien yo no lo puede tengo. hacer un máster. Y Guille tampoco lo tuvo nunca. O sea, nunca nos llegó a nosotros un disco. Qué mal. Esa es una historia que tienen muchos músicos y artistas, ¿no? Bueno, tenemos una tarjeta de 33 minutos y estamos llegando al minuto 33 y esto es bien paja porque siempre estamos con la premura de hacer algo maravilloso en 33 minutos. Quiero agradecerte mucho por venir, por darte No, el tiempo de gracias a venir y por compartir tantas historias que estoy seguro que van a remover cerebros por Bueno, todos lados. Yo el próximo año cumplo 45 años de actor. O sea, en 45 años de actor voy a cumplir 55 años de edad porque yo empecé a los 10 años. Claro. ¿Cuántas historias puedo Sí, tener? sí, yo sé. No lo sé. Hemos abarcado las historias que cubren mi niñez, que es hace 20 años, pero... Y va a haber para el próximo año una gran sorpresa en teatro. Ya lo hablamos con Giovanni y con David. Un gran amigo mío, todavía no puedo decirlo, No lo digas. mexicano, Ujú. podría venir a hacer una obra conmigo. Te felicito y vamos a estar ahí. Es muy famoso. ¿eh? Ya, yo estoy Es muy seguro. famoso. Y a todos los que quieren ver a Ricky, y a Isela Ponce León, y a Giovanni Sixia, y a Sergio Galiani, y a Chantal, Miluska Eskenazi, Sí. tienen que ir a... Chío Montesinos. Claro que sí, tienen que ir al Teatro Larco en la cuadra 10 de la Avenida Larco 1036, La Tiendita del Horror, de miércoles a domingo. Es un musical súper divertido. Es una película emotivo. y una obra de culto. Claro, es un título de culto que no pueden perderse. Hay Y gente vayan. que lo ha ido a ver 6, 7 veces. Yo he ido 2, voy a ir la tercera. Y antes que Es increíble. se corte de en verdad. medio de esto, No. si les gustó esta conversa pueden tuitearla con el hashtag lahabitación007 y estamos en el Twitter Spencerlandia y tu Twitter es @Ricky_Toso. No, @Riquitoso. Ah, @Riquitoso, me Ah. equivoqué. Que les vaya bien, nos vemos en la próxima edición. Chao. Ah, qué paja.